Le he titulado a nuestra meditación Cristo no predica a Dios. Quizá quien haya leído mi reflexión dentro de el Facebook pueda unir o ligar estos elementos que ahorita les comparto. En la mañana hablamos acerca de la plenitud. De hecho, hablamos acerca de cómo en Cristo llega la plenitud todo. En Cristo se cumple toda la ley y los profetas. Hablamos de la Tanakh, con los Torah, los Nevi'im, los Ketuvim. Bien, en fin, ya no repito lo que incluso está grabado para que tú puedas recuperar un poquito, porque sí hay conceptos que de pronto hay que recuperar. Pero ahorita refiero esa plenitud de la revelación donde ni siquiera el Antiguo Testamento tiene los rasgos o no imaginaba los rasgos de a dónde iba a llegar esta historia de salvación. Y puedo decir, Cristo no predica a Dios, Cristo revela a Dios. Quiero comentarte que desde el ámbito de la teología, es decir, de la ciencia sagrada que nos permite todo lo que Cristo nos ha revelado y que ha generado grandes teólogos, ellos más bien hablan acerca, o sea, ellos dicen, nosotros no hablamos de Dios, muchos hablan de Dios. Nosotros hablamos del Dios revelado por Jesucristo, o sea, el Dios que hemos conocido en Jesucristo. Y este Dios revelado por Jesucristo no existe en ningún lugar. O sea, no tiene comparación con nada. Esta expresión del texto de Romanos 5:8, más la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Lo mismo dirá San Pedro en su primera carta, dice que el justo murió por los injustos, cuando todavía no éramos justos. Entonces, este amor tan grande, esto no lo conoció Moisés, y hablando del Antiguo Testamento, ni lo conoció Abraham, ni siquiera lo pensó Isaías. Solamente cuando llegó la plenitud de la que hablamos en la mañana, pudimos nosotros ubicar todo el alcance inimaginable que tiene el Dios revelado por Jesucristo. Entonces, Cristo no predica a Dios. Cristo no vino a predicar a Dios. Cristo vino a mostrarnos a Dios, a revelarnos a Dios. Por eso, perdón, este texto me equivoqué, dice Juan 3:18, no es Juan 1:18. Dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. A Dios nadie lo ha visto jamás. El que hable de Dios está hablando de conceptos. Su Hijo único es quien lo ha revelado. O sea, el único que lo ha visto es Jesús. Y entonces Él nos habla de lo que Él ha visto, de lo que es su vida interna en ese misterio que es Dios. Entonces, Cristo no predica a Dios, Cristo revela a Dios. Y un poquito provocativo en el título que puse a mi reflexión que compartía en el Facebook, yo puse, el padre Rogelio no predica a Dios. Y es verdad, o sea, ahorita veremos un poquito que muchos hablan de Dios y predican a Dios. Yo predico a Cristo y todo lo que Cristo me ha manifestado de Dios, pero lo que Él me ha revelado de Dios. Bien, adelante, vamos a hablar de esa plenitud con el Evangelio del día de hoy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el regalo de este día. Gracias por tantas manifestaciones de bondad. Te pedimos nos concedas tu luz para nuestro entendimiento y que seas tú quien inspire nuestros mejores sentimientos. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no creáis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a darles cumplimiento. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe hacia los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Sigo subrayando, Jesús no vino a abolir la ley y los profetas, sino a darles cumplimiento, a perfeccionarlos, a planificarlos, a llevarlos al tope de su expresión. En la mañana, aunque no he puesto, perdonen que de pronto suelto ideas, en la mañana les refería esta frase latina, quid invetere latet in novo patet. Lo que en el Antiguo Testamento era latente, en el Nuevo Testamento es patente, es evidente, es palpable. O sea, había cosas que en el Antiguo Testamento como que se veían. Ahora hemos contemplado toda la verdad. La ley y los profetas se cumplen en la más alta expresión de perfección, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, pero quisiera, hablando acerca de predicar a Cristo, a partir de esta expresión del Sermón 354 de San Agustín de Hipona. Él dice esta expresión que es tan afortunada, tan profunda, tan bella, que nos ayuda a ubicar precisamente lo que tú y yo tenemos y que no se tiene en otro lugar. Quizá con esta expresión y antes de incluso enunciarla, aquella expresión de otro gran santo, del otro gran teólogo, San Agustín, que estoy refiriendo, fue el más grande teólogo del primer milenio, mientras que Santo Tomás de Aquino lo es del segundo milenio. Entonces, este gran teólogo del primer milenio dice, Cristo solo predica a Cristo. Y de pronto, si no lo enfocamos como hoy lo enfocamos, pues nos parece como un acertijo, como una frase con algún elemento no comprensible, pero vas a ver cómo es tan comprensible lo que dice San Agustín. Te digo que Santo Tomás de Aquino, que es el mejor teólogo, el más grande teólogo del segundo milenio, dirá algo parecido. Dice, nuestra religión es la mejor de todas, pero nosotros somos los peores. ¿Sí? Así lo dice Santo Tomás de Aquino. Nuestra religión es la mejor de todas, pero nosotros somos los peores. Efectivamente, San Agustín dice que hay algo que Cristo nos trajo, que no hay en otro lugar. Y Santo Tomás dice, lo que Cristo nos trajo no existe en otro lugar, pero nosotros no lo vivimos. Dice, nuestra religión es la mejor de todas, pero nosotros somos los peores. Quiero expresarte de nuevo que el manifestar que nosotros tenemos algo que los demás tienen no significa superioridad. Eso sería el más grande engaño y el más grande error, la peor de las torpezas. O sea, el que hayamos conocido el misterio más grande que pueda haber de nuestro conocimiento en torno a Dios, no nos hace superiores, sino servidores de los demás. Lo que significaba el evangelio del día de ayer, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se le recupera? Ustedes son la luz del mundo, pero si se pone la lámpara debajo del celemín, ya no sirve para nada. O sea, sí, Dios nos ha hecho sal y nos ha hecho luz, no para sentirnos soberbios ni más que los demás, sino para que el mundo sea beneficiado, para que lo sirvamos. Entonces, esta expresión de Cristo solo predica a Cristo nos ayuda a asimilar aquello que es propio de la vida cristiana. Y digo propio y quiero subrayar la palabra, porque por ponerte un ejemplo, este botecito de desinfectante es propio mío. Y a lo mejor puedo ahorita, aprovechando que estoy aquí, decirte que este botecito de gel no es propio mío. O sea, este es de la oficina. O sea, no me pertenece, no es propiedad mía. Este sí es propiedad mía, yo lo pagué. ¿Sí? Entonces, utilizo esta analogía para poder explicarte. Dice, esta expresión nos ayuda a asimilar aquello que es propio, o sea, lo que nos pertenece. Eso es lo propio. Y si hay algo que es propio, no es de los demás. Pero si esto es propio mío, porque Dios me lo dio, es para un servicio.
Pero bueno, o sea, no pasa nada. Yo lo dejo aquí y si alguien llega y se pone tantita, pues no hay problema. O sea, ojalá que nosotros también podamos saber que lo que es propio de la vida cristiana y no de otros es también para que compartamos con nosotros. Entonces, más que decir que Cristo predica a Dios, tendríamos que decir que Cristo solamente predica a Cristo. Sé que todavía sigue el acertijo, lo aclararemos. Y si acaso tú puedes decir que Cristo revela a Dios, más que predicar a Dios, Cristo revela a Dios. Bien, hablemos de quienes predican a Dios. Adelante, hablemos del Dios de la razón. Yo podría quedarme ahorita con los filósofos y decirte que, por ejemplo, Platón, Aristóteles, Sócrates, Maimónides, Pitágoras, Homero, que escribe las grandes obras literarias del mundo helénico. O sea, todos esos personajes tenían un concepto de Dios. Es más, los aztecas, antes de que viniera el cristianismo, los aztecas tenían su propio concepto de Dios. Antes de que llegara incluso la aparición de nuestra Madre Santa de Guadalupe. Entonces, bueno, digamos, podríamos decir que los filósofos predican a Dios, pero un Dios de la razón. Pero hoy tengo que decirte lo que tú percibes. Hoy también los influencers de pronto se convierten en especialistas hablando de Dios. Los magos, los astrólogos. Te comento que en algún momento que yo prendo la televisión o cuando alguna vez voy a Monterrey y voy a unos taquitos, ahí por Alfonso Reyes, rumbo a Contra y La Silla, unos tacos que llaman tacos Milo, unos tacos de ojo, riquísimos, ojo de barbacoa. Pero bueno, pues tiene la televisión prendida y como es en la mañana, pues hay muchas personas de esas que leen las cartas y están ahí, pues yo estoy comiendo mis taquitos y no puedo evitar estar oyendo lo que ellos manejan. Pero, por ejemplo, esa persona que trae túnica y yo lo digo, que está maquillado siendo un hombre como si fuera una mujer, pues él habla de Dios. Incluso habla de, vive la esperanza, hoy tienes que ser paciente y todo. Y podríamos hablar de pedagogos y pongo aquí incluso, no lo puse, pero incluso los mercaderes de la fe, o sea, los que ganan dinero hablando de la fe, también predican a Dios. Y ministros de culto predicamos a Dios, incluyéndome yo. Pero, ¿cuál es la diferencia? O sea, todos estos personajes o personas predican que Dios es eterno. Es decir, que no tiene ni principio ni fin, que no lo rige el tiempo. O sea, el concepto que te dicen es que Dios es omnipotente, Él todo lo puede, si no, no es Dios. Dicen que Él es omnipresente o ubicuo. El don de la ubicuidad es el don de quien está en todo lugar. Dicen que Dios es omnisciente, pues claro, Dios todo lo sabe. Que Dios es inmutable, es decir, que Dios no cambia. Que Dios es trascendente, es decir, aquel que está por encima de todo y que permanece en el tiempo y en el espacio, que está por encima de aquello que permanece en el tiempo y en el espacio. Este es el Dios de la razón. O sea, esto es lo que te van a hablar todos los que te predican a Dios. Pero vamos a ver cuál es la diferencia. Esto que está aquí, no lo cambio todavía. Dios es eterno, omnipresente, omnipotente, ubicuo, omnisciente, inmutable, trascendente. Esto no es lo propio de lo que tú y yo predicamos en Cristo. Esto es del filósofo, del influencer, del astrólogo que está ahí leyendo las cartas, de los pedagogos, de los ministros que a veces lucramos con la fe. Esto no es lo propio de la vida cristiana. Adelante. Hablemos del Dios de Jesucristo, no del Dios de la razón. ¿Qué es lo propio de nuestra vida? Que Dios es Abba. Eso solamente Cristo nos lo ha enseñado.
Como dice San Juan, miren qué tanto amor nos ha tenido Dios, que no tan solo nos llamamos hijos, sino que realmente somos hijos de Dios. Esto es de Jesucristo. En ningún lugar está. Y dice San Pablo, y si somos hijos, también somos herederos por la gracia de Dios. ¿Herederos? Sí. Y lo voy a decir, perdóname que lo diga de esta manera, pero Cristo bendito, que es el único hijo de naturaleza, Él ha querido compartir la herencia conmigo. Él es hijo natural, yo soy hijo de adopción. Esa verdad de que tú y yo somos coherederos con Cristo, no la encuentras en ningún lugar. Y sobre todo, saber que Dios nos amó primero. Saber que este Padre nos ha amado tanto que nos envió a su único Hijo. Juan 3:16. Saber que el Hijo de Dios se ha encarnado y que vino al mundo. O sea, esto no existe en ningún lugar. Cristo solo predica a Cristo. Esto solamente Cristo te lo enseña. Adelante, otros elementos más. Que nadie tiene tanto amor como este Dios que ha dado su vida por sus amigos. Esto no lo hayas en ningún lugar. Que Dios nos amó cuando todavía no éramos justos. Lo que dice Romanos 8:5. Que nos amó siendo pecadores. La verdad de que el Hijo de Dios ha asumido todos nuestros procesos humanos. O sea, vamos a decirlo así, perdón que lo diga tan descriptivo, pero un día se convirtió en un cigoto, como le llamamos, un blastocito en el vientre de María Inmaculada. Imagínate ese pequeño cigoto que va duplicándose, que va multiplicándose. O sea, ese misterio hermosísimo, sagrado, divino de la gestación. Bueno, Dios asumió la gestación. Un día fue un pequeño blastocito. Y así fue gestándose. Una semana de gestación, un mes de gestación, 2 meses de gestación, su corazoncito, 3 meses de gestación, hasta que llegó la noche santa. Y nació. Bueno, dice la carta a los hebreos lo que te estoy diciendo. Dice que en todo es semejante a nosotros menos en el pecado. En todo semejante a ti y a mí. Asumió nuestros procesos. Esto no existe en ningún lugar. Menos decir que el Hijo de Dios padece por nosotros. Menos aún lo que para muchos es una aberración. Decir que Dios murió en la cruz. Y claro, tú y yo sabemos que resucitó. ¿Te fijas cómo a Dios lo predican los filósofos? El omnipotente, el eterno, el omnisciente, el omnipresente, era inmutable. Pero que Cristo solo predica a Cristo. Adelante, por eso yo alguna vez te he expresado que yo aspiro a ir al cielo, pero yo voy al cielo con Jesús. Porque todo esto maravilloso lo ha predicado Cristo con su vida. Saber que donde está Jesús está el cielo. Por eso esa segunda palabra en la cruz. Maestro, acuérdate de mí cuando estés en tu reino.
y la más hermosa expresión de Cristo cuando dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Conmigo. Con Jesús. Donde está Jesús está el cielo, está el paraíso. Por eso un día el vientre de María se convirtió en un cielo. Sí, porque ahí estaba Jesús. Donde está Jesús está el cielo. Y bueno, sabemos que todo aquello que la ley y los profetas fueron anunciando, quizá en elementos muy primitivos, elementos, digamos, muy primarios, llegan a ser perfectos y plenos en la persona de Jesucristo. Se trata, bueno, del misterio de un Dios escondido, un Dios revelado plenamente en su encarnación. Y por eso, bueno, también en su pasión, muerte y resurrección. Por eso Cristo es la plenitud. Adelante. Cristo está en el centro. Es el centro de todo el universo. Centro de donde irradia todo y centro al que se atrae todo. Es el centro de gravitación. De ahí se irradia y de ahí se atrae. Por eso la iglesia incluso en la Eucaristía refiere que la Eucaristía es fuente y es culmen. Es fuente porque de ahí brota todo, del altar de la Santa Misa. Pero es culmen porque no hay nada más perfecto. De ahí donde todos nos alimentamos para irnos cristificados a nuestros quehaceres. Y entonces todo lo que pueda decirte sobre Dios, eso es la teología, descansa en Cristo. ¿Qué es la eclesiología? Sino saber que somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la teoría de la gracia? Sino saber que en ti habita Dios. En quienes tengan nietos o tengan hijos, saber que en ellos, en ellas ya bautizados, habita Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo lo sabemos. Saber el sacramento, voy y me confieso, recibo el perdón, sí, porque Cristo perdona a través del ministro sagrado. Pero no tan solo ahí, sino en el bautismo Cristo es quien bautiza. En realidad, todo lo que podamos hablar sobre Dios nosotros, desde la vida cristiana, no son más que efectos de la obra realizada por Cristo. Y así podemos entender ese cielo al que yo aspiro. En realidad, la escatología, que es aquello que vendrá en los últimos momentos, no es otra cosa más que Cristo planificado, Cristo que planifica todo, en Cristo se recapitula todo, todo llega a la perfección en Cristo. O sea, la teología versa sobre Cristo. Y la gran verdad es que en Cristo conocemos este Dios que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. De Dios solo sabemos aquello que el Hijo nos reveló. Juan 1:18, a Dios nadie lo ha visto. Su Hijo único es que nos lo ha revelado. Adelante, pero hablemos de la esencia del cristianismo. ¿Qué es lo esencial en la vida, en la religión cristiana? Lo esencial no es una suma de verdades, ni digamos una serie de mandamientos. Lo esencial de la religión cristiana es creer en Cristo y seguir los pasos de Cristo. Quien no siga a Cristo está perdiendo el tiempo. Cristo es todo. Cristo es fundamento y es destino. ¿En qué consiste la esencia del cristianismo? Para algunos, pues dicen que pues Él nos ha ofrecido la norma más alta de conducta, la moral más sublime. En realidad, Cristo no nos da mandamientos, Cristo nos libera de la ley y supera toda moral. Él nos invita a ser perfectos como Dios, a ser misericordiosos como Dios.
Por eso dice Pedro, Señor, si así están las cosas, qué difícil es salvarse. Y el Señor dice lo que aquí afirmo. Para los hombres es imposible, pero para Dios no es imposible. Hace falta que tú y yo nos acerquemos a Dios para poder cumplir con esto. Incapacidad radical del hombre para hacer el bien por sí mismo. Adelante. La esencia del cristianismo. Otros dicen que la esencia del cristianismo reside en la grandeza y perfección de su doctrina. Y hablar de que, bueno, es que mira qué bonita enseñanza. En realidad la enseñanza de Cristo es un escándalo. Pon la otra mejilla. Perdona 70 veces 7. Pues sabéis, predica que a Dios lo mataron. Pues es escándalo para los judíos. Y cuando un día Pablo habla de la resurrección, los griegos le dicen, de eso te escucharemos otro día, no seas necio. Bueno, pues estamos hablando de la esencia del cristianismo. Hay quienes dicen que lo cristiano, la religión cristiana se distingue por haber establecido una relación directa y personal del hombre con Dios, o sea, que nos ha ahorrado ese camino para llegar a Dios. En realidad, en ningún lugar existe una religión que diga que tú y yo necesitemos precisamente del único mediador, que es la persona de Cristo. Diremos que la esencia del cristianismo consiste en el amor. Adelante. Esta afirmación, podríamos decirlo, adelante, por favor, podría considerarse válida, pero si a continuación se dijera, o sea, que ese Dios que es amor es que el Padre nos ama en el Hijo, y que tú y yo amamos al Padre en el Hijo, y que nos amamos los unos a los otros como miembros de Cristo, que es el Hijo. Y así entendemos Mateo 25, 31 al 46, que dice, tuve hambre, me diste de comer. ¿Cuándo? Cuando lo hiciste con el más pequeño. Nosotros nos amamos los unos a los otros como miembros de Cristo, que es el Hijo. ¿Cuál es la esencia del cristianismo? La esencia del cristianismo es Cristo. La persona de Cristo es la esencia del cristianismo. Adelante. En él se da la plenitud y el cumplimiento. Se trata de este Dios revelado por Cristo. De Cristo deriva todo y en él confluye todo. Cristo es el punto de irradiación, o sea, de él deriva todo. Y es el punto de convergencia, a él confluye todo. Es el punto de gravitación. En Cristo tiene cumplimiento y plenitud todo lo que hayan dicho de Dios. Tiene cumplimiento en Cristo, incluyendo la ley y los profetas. Por eso ahora podrás entender que el padre Rogelio no predica a Dios. Prende la televisión en la mañana a las 8 o 9 de la mañana y quien está tirando las cartas dice que predica a Dios. Yo no predico a Dios. Yo predico a Cristo. O mejor dicho, predico al Dios revelado por Jesucristo. Al Dios que hemos conocido en Jesucristo. Porque hasta alguien que está con una taza de café dice, Dios te dice tal cosa. No. Yo tengo que escuchar a Cristo para decirte lo que en Cristo Dios nos dice. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.